Muy buenas noches, amigas y amigos de Crítica sin Censura, su programa que es una producción de Fernández y Castañeda, periodismo digital evolutivo. Esta noche, desgraciadamente, les soy portador de una noticia que ya recibieron muchos de ustedes por la mañana, en la cual nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y ciudadanos de Salamanca, y quiero entender que los lugares circunvecinos han sido amenazados de muerte por un miembro del crimen organizado, presunto líder huachicolero de esta zona del Bajío, de esta impresionante zona tanto turística, cultural, pero sobre todo en estos momentos una zona extremadamente huachicolera. Recientemente tuvimos la explosión de un ducto ahí en la zona del Primitivo, en el lado de Hidalgo, pero en este caso en la refinería de Salamanca, a la par, han dejado un vehículo. Se aprecian unas fotografías, una camioneta pick-up amarilla, donde en el mensaje que fue registrado en una manta de varias que se dejaron ahí en Salamanca, y para ser precisos, de entre varias mantas, una en especial, la que fue puesta en el puente conocido como Mazda, muy cercano ahí a la refinería de Salamanca. Este líder del crimen organizado, este líder huachicolero, apodado El Marro, y que por nombre tiene José Antonio Yepes Ortiz, para ser exactos. Estaba leyendo porque luego me piden que dé los nombres completos y es correcto. Así es, José Antonio Yepes Ortiz es, según rúbrica, el que amenaza de la siguiente manera. Se alcanza a apreciar en la manta, y aquí quiero hacer una precisión: algunos medios meten una palabra al inicio. Conforme les leo el mensaje en sí de esta amenaza, les voy a marcar justo la palabra que no está, según la foto que nosotros pudimos confirmar. No aparece esta palabra. El mensaje es el siguiente: presidente Andrés Manuel López Obrador, te exijo que ya saques a chingar a su madre a la Marina, Sedena, Gendarmería y Fuerzas Federales del Estado, si no te voy a empezar a matar. Aquí le ponen en algunas junto, pero en la manta no aparece lo de junto. Vamos, repito, sacar lo que ya les dije, Fuerzas Federales del Estado, si no, te voy a empezar a matar gente inocente, para que vea que esto no es un juego y que Guanajuato no lo necesitamos. Ahí te dejo un regalito en la refinería para que vayas viendo cómo se van a poner las cosas. Si no sueltas a mi gente que se llevaron y haces caso omiso, va a valer madre. Atente a las consecuencias. Atentamente, el señor Marro. Puro cártel Santa Rosa de Lima. Bien, pues este es el mensaje, la amenaza, ahora sí, en serio, directa. No obstante que de pronto ahí Jacob
Polensky sacó que una manta la puede poner cualquiera, sí, claro, una manta cualquiera la puede colgar, ¿sí? Después dice que sí, que necesita más protección el presidente, pero también tenemos información de que el presidente no quiere más protección. Vamos desmenuzando esto. Primero, es el primer mensaje directo de amenaza, no solamente a el pueblo, la ciudad de Salamanca, pero aquí tenemos que reafirmar lo siguiente: hay ductos, poliductos que distribuyen por 3 zonas importantes estos combustibles. Es muy serio si llega a haber un atentado también a las instalaciones. Primero, la amenaza hacia las personas, hacia los inocentes. Te voy a empezar a matar inocentes. Y después viene la amenaza de que le va a pasar al presidente si no le suelta a su gente. ¿A qué gente? Bueno, pues a los que atoraron, decimos, a los que aprendieron, a los que se llevaron en el pasado, la semana pasada, operativo en el cual decomisaron incluso varios camiones, camionetas donde guardaban el combustible y lo trasladaban y lo vendían, lo robaban, por supuesto, como inicio de todo esto. Este tipo, el Marro, que pertenece a este cártel de Santa Rosa de Lima, se pelea en la plaza con otro cártel que es el de Nueva Generación. Y aquí hacemos hincapié, precisamos, de que esto es una respuesta a la atinada decisión de estar cortando el suministro en los poliductos. Y aquí mismo se da la confirmación de que tanto les dolió que están amenazando un solo líder de un solo cártel, de todos los que existen en la República Mexicana, al presidente de la República. Esto es muy serio. Si Jacob Polensky hace ese tipo de comentarios, pues qué bárbara, ¿sí? Si los desestima, qué ilusa. Y bueno, pues demuestra que no tiene aprecio por el presidente de la República, por la vida del presidente de la República. Desafortunado comentario. Bueno, sí, todos nos equivocamos y merecemos que se nos dé otra nueva oportunidad. Finalmente su afirmación o su comentario no significa ningún peligro de ella hacia el presidente de la República, por lo menos no letal, no mortal, como sí lo significa esta manta, este mensaje. Después aparece en medios, ya más recientemente, hace unas pocas horas, de que probablemente fue el cártel Nueva Generación, que para aventarle la bronca al de Lima, etcétera, etcétera, el que comanda el Marro. El asunto es de que sea melón o sea sandía, a quien hay que proteger, y el que está en serio peligro, ya cantado, ¿sí?, es Andrés Manuel López Obrador. Y ahora sí, a ponerse las pilas, y quienes están encargados o responsables de su seguridad, pues deben de aumentar los protocolos, aunque el presidente no quiera.
Si el presidente no quiere, pues qué terco, ¿sí? Qué tonto. Porque es el presidente que ha sido más apreciado y es más querido, no obstante que apenas inicia su mandato, pero es querido desde antes, por su lucha, por su carisma, porque es el líder más exitoso en México y el número 15, ¿sí? Figura en el número 15 de los 50 líderes más grandes del mundo, así como lo oyen. Eso es Andrés Manuel López Obrador. Pero no solo eso, sino la esperanza y una realidad que está llevando a cabo un combate donde sí les duele a los guachicoleros, no como antes, aunque se quejen de desabasto en otras partes. Lo que quieren es de que sigan abriendo los ductos, porque ya esas cantidades de miles de millones de pesos que se estaban robando, ya vieron ustedes hasta allá en la Ciudad de México, en el Estado de México, ¿sí? Había túnel y había 5 tomas por debajo, ¿sí? Enterradas. ¿Cuántos miles de litros de gasolina, cuántos millones de litros de gasolina no se robaron tan solo ahí? Acá, en el área del Bajío, ahí en el estado de Guanajuato, que por cierto le recuerdo a Vicente Fox, ya que anda muy chachalaco, muy parlanchín, pues de que es su estado, de que el huachicoleo empezó cuando él fue gobernador, después ya como presidente, hasta ahora ser uno de los principales, de los primeros sitios de huachicoleo, es decir, de robo de combustibles. ¿Qué pasó, Fox? Andas dando y andas recomendando o andas criticando acciones de un gobierno con testículos bien puestos, ¿sí? Con valor, con valentía, ¿sí? Pero razonada. Porque Andrés Manuel es un tipo que razona mucho, que su estilo de manifestar los hechos hay veces es muy corto, es otra situación. Pero en este caso, Fox debería de estar avergonzado por los ataques y porque se está mordiendo la lengua, que le hace bien porque la tiene demasiado larga, ¿sí? El asunto es de que tan les duele que ya amenazan directamente al presidente. Y para que un cartel haga este tipo de amenazas, o una de dos, está definitivamente muy loco este marro, o de veras tienen armamento, tienen los elementos suficientes como para poder atentar en contra de la vida de el ejecutivo, ¿sí? Aguas, aquí no es gasolina, esto no es guachicol, ¿sí? Esto es directo. ¿Y cuál es la responsabilidad? Bueno, el gobierno, el propio Andrés Manuel, pues sí puede decidir en cuanto a su vida, pero no en cuanto al destino de la ciudadanía de esa ciudad, de Salamanca. Es decir, se debe de ya ejecutar acciones reales. Eso de espérense, ya le está llegando a él. Esto también le tiene que hacer entender Andrés Manuel de que con los criminales no se puede pactar. Esto es ya
casi terrorismo. En la última parte de aquel regalito que te voy a dejar ahí en la refinería, pues se refería precisamente a esta camioneta, no es coche bomba, a esta camioneta bomba, que efectivamente sí tenía un artefacto que no era explosivo, afortunadamente, pero sí estaba ahí frente a la puerta número 4 de entrada de la refinería de Salamanca, ahí en la calle Faja de Oro. Tiene la capacidad. ¿Quién no se dio cuenta que dejaron esa camioneta? Pero es tan fuerte el poder que tienen, y como tienen amenazados a los propios petroleros, pues de que no se dijo nada. Se encuentran indagando. Entonces, insisto, uno, sí, hay que proteger al presidente. Dos, hay que proteger a la ciudadanía. Y eso no se logra más que con la presencia del ejército, de la marina, de las fuerzas federales, las fuerzas estatales y municipales, si es que existieran ahí. Y aquí también se las pongo enfrente la realidad, aquellos que dicen de que deben de sacar al ejército y a la marina y a cualquier tipo de fuerza, principalmente al ejército, ¿no? Incluye a la marina, sacarlos de circulación. Y ellos, los que proponen esto, que se retiren, ¿van a hacer frente a este tipo de circunstancias? Claro que no. Son gente que hablan porque tienen lengua, ¿sí? Pero no como las personas comunes y corrientes llamadas gente, que es la mayoría, porque estos políticos que hablan pues tienen un alto nivel económico y traen sus guaruras privados, etcétera. Pero ¿qué hacen ellos o qué proponen? ¿Cómo van a solucionar? Aquí la idea es nada más poner en mal al actual gobierno porque se está actuando y dicen, se están perdiendo miles de millones de pesos. ¿Por qué? Porque no se mueve el transporte y no se pueden transportar mercancías, insumos, etcétera, y las personas también se ven afectadas porque no pueden llegar a su trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que quieren es forzar a que se vuelvan a abrir los ductos, que sigan robando y que se sigan enriqueciendo, y sobre todo hacerse tan fuertes como para poder lanzar una amenaza directamente contra el presidente de la República. Situación que no sucedió con Fox, ni sucedió con Calderón, no obstante de que él fue el que declaró la guerra. Y segundo, él fue el que sacó al ejército, él fue el que sí militarizó a México, ¿sí? Un 6 de diciembre, que ya no se acuerdan. Entonces dicen que Andrés Manuel quiere militarizar, que esta nueva Guardia Nacional que se pretende, que es militarizar a México. No, México ya está militarizado, pero fue Calderón. Sí, ese que anda queriendo hacer su propio partido junto con su señora esposa. Él es el que militarizó, pero hay una gran diferencia, ¿eh? Y aquí se las pongo bien clara. Es de que Calderón aventó el ejército, inició esta guerra, la marina, la federal, sin consenso ni buscar, como en este caso para la Guardia Nacional, que senadores y diputados hagan su trabajo legislativo. No, ahí no tomó en cuenta a los senadores ni diputados, simplemente es orden del presidente como comandante supremo de las Fuerzas Armadas de este país. Eso fue lo que hizo Calderón, lo hizo como lo mencionó el doctor Rodolfo González Valderrama en entrevista anterior, que lo hizo de facto. O sea, dio la orden.
Eso no lo dicen las diputadas, las senadoras, ¿sí?, de la oposición. Yo invito a debatir con cualquiera, del tamaño que sea, con el propio Calderón. Si no es así, como lo estoy diciendo, él militarizó al país. Qué tontos, qué ingenuos. Y también la gente no se deja engañar. Él es el que militarizó México. Desde que él los puso ahí en las calles. Caramba, militarizó. Y no se han ido. Entonces sería una remilitarización en todo caso. No que Andrés Manuel vaya a tener una guardia militarizada. Ya no es militarizar. Militarizado ya está. Qué poca vergüenza. Qué cínicos, qué hipócritas con sus propias gentes. El PRI igual. Algunos eran senadores, los principales críticos eran senadores y algunos diputados federales cuando realizó esta acción Calderón. Y otros tantos que hoy están y que aparecen en los programas de análisis y de opinión, en los programas nacionales, en las televisoras nacionales o radio, fueron parte de. Y entonces, ¿por qué no le reclamaron al presidente? Porque era su presidente. Después con Peña Nieto siguió esa militarización, continuó, no lo sacó, nos hizo tontos con aquello del mando único, que la Policía Federal, se transaron la lana y nunca se concluyó ese organismo ni ese mando único. Y a las pruebas me remito, que me comprueben lo contrario. Y no dijeron nada. Y ahora sí, como es otro partido, no el PRIAN, que algunos dicen que es una falacia. No, no es una falacia. Qué ingenuos quienes creen que entre PRI y PAN no había una concertación de que se iban a turnar el gobierno de México. Y tan así es, y quedó, y ahí está, véanlo, cuando Zedillo, antes que el Instituto Electoral, que la autoridad electoral en las elecciones, cuando Fox es electo, ¿sí?, sale a decir, Fox ganó, legitimando el triunfo presidencialmente, aunque legalmente no, tenía que ser el INE, pero para como decirles, hey, tienes que hacerlo así. Él fue el que permitió que Fox ascendiera a la presidencia de la República. Posteriormente, bueno, Nino Canún le regresó la memoria y recientemente pues expuso el caso que ustedes ya saben, ¿no? De que, bueno, Fox muy preocupado y hicieron ahí arreglos con la máxima autoridad electoral para que Calderón pudiera ganar, porque AMLO iba muy arriba. Ahí están las declaraciones. No es algo que yo invente, crea. No. Ahí están y lo acaban de hacer. Lo criticaron, que por qué. Bueno, es un hecho. Ahí está. Y después lo de Peña. Bueno, pues entonces concretamos con que quien militarizó el país es Calderón. Y además, por los suyos, como comandante supremo. Y esa militarización existe desde Calderón. Entonces, no es de que vaya a comenzar, si es que así lo quieren o así lo creen, con Andrés Manuel López Obrador. Y que la Guardia Nacional sea otro ejército. O sea, nada más alejado de la realidad. Que porque va a estar conformado por miembros de la Marina, del Ejército y federales,
En principio sí, mientras se dan 4 años a 5, mientras se van a ir capacitando a civiles, a jóvenes que vayan a ingresar a esta Guardia Nacional, y entonces cuando ya se tenga la reserva para que puedan sacar la cantidad de elementos necesaria que pueda suplir a los elementos de la Marina, del Ejército y de la Federal, que se van a conformar como Guardia Nacional, si es que lo aprueban, eso es lo que va a pasar. Pero no conocen cuáles son los planes ni cuál es la estrategia. Ese es el problema de hablar cuando se les paga, de acostumbrarse, se quedaron acostumbrados a que, bueno, pues como eran los únicos canales que veían, pues si le cambiabas ahí a la tele, pues tenías que escoger alguno tenías que ver para lo de las noticias, o algún periódico. Pero ahora con este boom de las redes sociales, las benditas redes sociales, ya se encuentran en desventaja. Estos medios chayoteros, como les dicen ahí, que vivían del presupuesto aplicado a comunicación social de gobierno de la República. Se acabó. Ahora todos, ustedes, nosotros, podemos informar, podemos expresarnos y no estamos alineados con lo que manda la presidencia. Así de sencillo. Entonces entiendan, vuelvo a explicar, la Guardia Nacional por el momento, si es que se aprueba, estará integrada por militares, por federales y miembros de la Marina. Es un plan a 4 años. Muy pronto, si es que aprueban lo de la Guardia Nacional, pues saldrán las convocatorias para aquellos que la quieran integrar, pero de la población civil, que quieran trabajar en resguardar a la nación, ser miembros de la Guardia Nacional. Eso es lo que no les explican porque no les conviene a ellos. Esa es la realidad de la estrategia que quiere seguir Andrés Manuel López Obrador. Eso es lo que está ahí, pero no se acercan, o sea, quieren hacerlo todo como antes. Lo que decían era verdad y bueno, la gente se los creía. Y así estamos. Entonces, sí van a seguir siendo parte de la Guardia Nacional, si es que la aprueban, la Fuerza Federal, la Marina y el Ejército. Pero mientras tanto, durante estos 4 años, se va a estar capacitando a población civil que quieran trabajar como miembros de la Guardia Nacional, para que al fin de 4, máximo 5 años, el Ejército, la Marina y los federales salgan. Sí, bueno, los federales se quedarían en ciertas áreas y ciertas atribuciones, pero entonces ya podrían regresar a sus cuarteles las Fuerzas Armadas, Marina y Ejército. La federal replegada, y quienes se encargarían a nivel nacional sería una Guardia Civil, una Guardia Nacional integrada por ciudadanos. ¿Quién capacita a los ciudadanos? Pues no otro ciudadano que no sabe utilizar armas, tienen que ser instruidos por el Ejército, por la Marina, incluso por miembros de otros cuerpos de seguridad a nivel internacional. Eso es lo que no les explican, eso es lo que no quieren enterar algunos, y la verdad es que muchos son plenamente ignorantes de esto, dicen lo que les conviene decir. Pero esta es la realidad. Si se acercaran a preguntar y a ver cuáles son los planes, como lo hacemos nosotros, como lo hace Mauricio Fernández directamente ahí en la Ciudad de México, con los senadores y con los diputados federales, con los miembros del gabinete, y como lo hacemos nosotros cada vez que vamos, y como lo hacemos en Tamaulipas y en diferentes partes de la República Mexicana. Entonces, se junta esto y tenemos una solución, pero no. O sea, fíjense cómo se contradicen y cómo es no pensar, porque también los ciudadanos tenemos la culpa. Yo he visto ahí mucho cómo escriben
Créanme que me paso mucho tiempo viendo las reacciones de nuestra gente, de nuestros compatriotas, y algunos nada más reaccionan instintivamente, animalescamente, o sea, no se detienen a analizar. Suponemos que no sale el proyecto de la Guardia Nacional. Bueno, no cambia nada. Simplemente no se va a hacer una Guardia Nacional que a 5 años estará integrada completamente por civiles. Ok, vayámonos a ese aspecto. Dicen que no, rechazan. ¿Qué va a pasar? Pues que tiene el presidente la obligación de resguardar a la nación, ¿sí? Y combatir el crimen organizado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y quiénes siguen aquí en las calles? Pues los federales, los militares y los navales. Por favor, esto es muy sencillo, nada más que les gusta enredarse con sus propias mentiras. Y peor aún los que se dejan llevar por estos y se hace una maraña ahí y están nudos, ¿sí? Una bola de 1000 nudos que no salen de eso y se van llevando, se va haciendo una avalancha que se va llevando entre las patas, como dicen, ¿sí? Si fueran animal, o sea, destruyen todo, se llevan a muchos en el camino, pero allá ellos los que les crean. Aquí les estamos exponiendo cómo son las cosas. No cambiaría nada, militarizado ya está el país. ¿Sí? Lo que no quieren es una Guardia Nacional y les voy a explicar por qué. Caso de Tamaulipas. Y hablo de este estado porque estoy aquí en este estado, vivo en este estado, ¿sí? Y les puedo explicar perfectamente lo que se vive. Se hizo una policía estatal, la fuerza estatal. ¿Y qué pasó? Al momento, más del 30% sirven ya al crimen organizado. No les pagaban, ¿sí? Los traían en el vehículo, algunos tenían que agarrar casuchas viejas y ahí sobrevivir porque necesitaban la lana. Al final les ofrecieron más, fíjense, el propio gobierno del estado no les pagaba. Y ahí está en los medios, pónganse a investigar. Hicieron algunos reacciones, paros, para que les pagaran y les tardaron aún así. No obstante que la federación les mandaba lana, ¿sí? Son 4 programas que tengo yo identificados para la seguridad. Antes había 300 elementos de seguridad, 300, tan solo en Tampico, y había patrullas, y había todo. Bueno, ¿y entonces qué le hacen a ese dinero? El propio Estado, ¿qué le hace a ese dinero? Bueno, pues lo metió con esta fuerza estatal, que de todas maneras permitía, ¿sí?, que ciertas células se movieran libremente en el Estado. Tan es así de que exmiembros de esa fuerza hace poco secuestraron a 7 personas. Ya no pertenecen a la fuerza antisecuestros, que también fue una fuerza que supuestamente aquí en Tamaulipas, bueno, ahora ya están con el crimen y están clonando las camionetas de la policía estatal. Esta es una realidad de hace una semana, 10 días. Eso es lo que quieren, o sea, saquen al ejército para yo arreglarme y pues mi policía federal, ¿sí? De esos ya sabemos que se venden, ¿ah? Y la policía estatal pues es mía. Yo digo con quiénes jalen y con quiénes no. Eso es lo que quieren. Por eso no quieren que esté encima de ellos los gobernadores. Pues otra fuerza que esté al mando del presidente. Y que en este caso ya vieron que sí los tiene bien puestos para hacer la lucha. Y entonces les acabamos otro negociote que tenían. Ya sabíamos que se robaban de obras públicas, de servicios públicos, que hacían contratos, que compraban facturas apócrifas, que son evasores, que tienen mansiones en los Estados Unidos, hasta los presidentes municipales. Pero no sabíamos de que también estaban dentro del huachicol, sabíamos que estaban en lo de las drogas, etcétera, lavado de dinero.
pero nadie veía esta cascada interna porque era un enorme, enorme, enorme río subterráneo de que se estaba fugando todo ese dinero. Esa es la verdad, y eso es lo que provoca que estas células, que muchos dicen, es que no son los narcotraficantes, estos son cárteles guachicoleros. Qué sonsos, qué burros estos analistas, ¿sí? Claro que son lo mismo, están derivados de un cártel, que son en inicio primigenio, que se dedicaban al narco, pues se han ido ampliando en cuanto a acciones criminales contra la sociedad civil, ya no nada más entre narcos, ¿sí? Y una de las principales fuentes se convirtió esto, el huachicoleo, que les deja más ganancias sin hasta ahora que está actuando Andrés Manuel, les dejaba enormes ganancias, y lo cual permitió Peña Nieto, ¿sí? Los directivos de Pemex, Carlos Romero de Champs, y de ahí para abajo. El propio presidente, vean ustedes, su escolta, ¿sí? El general, era quien manejaba esta situación, el escolta de Peña, que tenía a su cargo un área importante de lo que era la seguridad. Eso es lo que está provocando, es tan fuerte, y qué pena que muchos mexicanos, muchos, porque no digo que son todos, y ni siquiera llegan a la mayoría de que emitieron voto y que eligieron a Andrés Manuel como presidente de la República, que son 30 millones. Y algunos dicen, es que son otros 60 millones que no están de acuerdo con él. Pues no, pero tampoco están de acuerdo juntos, ¿sí? Y hay unos que no les interesa la política, porque si no votarían el 100% de los que están en edad de votar y que tienen credencial de elector. Millones tienen credencial de elector, porque es necesario para trámites, pero les importa un bledo la política, y no quiere decir que no les importe México, pero cada quien a lo suyo, no votan simplemente. Entonces también es una exageración, una extrapolación de quien así lo manifieste y así lo cree. Nos juntamos cuando nos conviene y nos separamos, nos dividimos cuando no nos conviene, ¿sí? Esta es la realidad. Entonces, entiéndanlo, valoren ustedes el riesgo que está corriendo Andrés Manuel López Obrador por declarar la guerra a todo tipo de crimen, pero principalmente al huachicoleo, porque se iban miles de millones de pesos. Acabo de ver un programa donde analistas, voy a decirles dónde, si me dicen no vengo de Dóriga, donde miembros del PAN decían que quién va a pagar las pérdidas que se están sufriendo ahora por el desabasto, por que el CENTE, con C de casa, está bloqueando las ferrovías ahí en Michoacán. Y luego sacan todavía lo de las huelgas, que se está perdiendo mucho dinero por las huelgas en Matamoros. Y al día de ayer, un dirigente de los comerciantes, de los empresarios a nivel nacional, decía que son 2.200 millones de pesos que se están perdiendo diario, ¿sí? En ese tipo de eventos, que por qué no le mete mano a Andrés Manuel, quieren que meta la fuerza, para después decir, bueno, pues no habías dicho que nunca volverías al ejército, pero es que no hay otra cosa de qué hacer. Los que están en ese momento criticando, pues, ¿por qué no se prestan, ¿sí?, para ir y poner un paro en seco a estas gentes? Están como el comandante Marcos, o sea, sí, con fusiles acá y todo, la pipa, la máscara y ejército zapatista, pero pues nunca combatió el crimen en su estado. O sea, igual, o sea, mándenlos a ellos, pues entonces quiere decir que ellos sí saben. Decían que ¿quiénes iban a pagar los 16,000 millones de pesos que se han perdido, dicen ellos, por diferentes acciones del gobierno actual?
y les falta, no sé, talento para poderles contestar a estos panistas y a estos priistas. Bueno, ¿y quién va a devolver? Nada más para empezar, para empatarle esos 16,000 millones de pesos que estaban criticando que son pérdidas ahora durante lo que va del gobierno de AMLO. Bueno, yo nada más les pongo una, exacta, 16,000 millones de pesos, nada más en el 2016, que desaparecieron, se esfumaron y que pertenecían o debían ser aplicados al sector salud y al seguro popular. En el 2016. Ahí está empatado. Pero ahora, yo les digo a ellos, bueno, ¿y por qué no van y le reclaman y le dicen a Enrique Peña Nieto que devuelva, que él pague o que paguen los que sean consecuentes de ellos todos los cientos de miles de millones de dólares que se perdieron por el robo de estos combustibles hasta en buques tanque? ¡Qué maravilla!, ¿no? A Fox, Obedrich, que también le alcanza a Calderón. Y por supuesto, bueno, pues a Don Quique y a La Paloma, Casa Blanca, etcétera. Que regresen la lana a ellos, es lo que queremos los mexicanos. ¿Por qué ahí mismo en el Senado, si dicen que ya quieren que Andrés Manuel dé resultados, que ya quieren a alguien encarcelado, ¿sí? Entonces, ¿por qué no van por Enrique Peña Nieto o ellos mismos piden que se abra la investigación sobre Peña Nieto, sobre Calderón y sobre Fox? Vean ustedes cómo es de incongruente esto, y aún hay gente que los defiende. Es muchísimo más las pérdidas que se tuvieron a lo largo de estos pasados 3 sexenios que una cantidad mínima. Pero para corregir, ellos fueron aumentando el índice de la corrupción a tal grado que México subió 33 lugares en corrupción en los resultados recientes a nivel internacional del estudio que se hace de todos los países del mundo. Y esto es nada más y nada menos que la herencia, el desprestigio, esa herencia de desprestigio, de vergüenza, de impunidad y corrupción que permitieron Fox, Calderón y por supuesto el mayor criminal de ellos, que es Enrique Peña Nieto. Y que ahora el combate sí es de a de veras, no como ellos decían. Nos traían por acá contra los narcotraficantes, pero huachicoleo en su apogeo, o sea, los jalamos para acá. Y sin contar pues de que, bueno, a Fox, pues ya ven, dicen que le financiaron su campaña y por eso pues se le escapó el Chapo, ¿no? Entonces, ¿qué más quieren? El asunto es de que esto sí es en serio, porque ya hay una amenaza de un cártel contra el presidente y la población civil. Amigas y amigos, ahí se los dejo de tarea, piensen lo que quieran, decidan qué es lo mejor. Yo le pido al presidente o a las gentes cercanas al presidente que lo convenzan de que se cuide y que sí debe de aumentar el número de personas o de personal competente para que lo resguarde. Y por supuesto que manden las fuerzas federales, que las incrementen por lo menos, por lo pronto, en esta zona donde está declarada la guerra. Yo soy Oscar Castañeda Montemayor, su amigo de siempre. Les deseo que para mañana tengamos ya que dar buenas noticias y no tan graves como esta que les acabo de analizar y de opinar. Muchísimas gracias por tolerarme. Hasta el próximo programa.